Y mis amadas, bienvenida a la casa del Señor en esta noche. Les saludamos a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Hombre, poquitos están así como todavía como que sí, como que no. Si está cansado, dígale al Señor que le quite todo cansancio para que usted se pueda deleitar en la presencia de nuestro Dios. Y métase en el río de Dios para que vea que de ahí sale usted transformado y cambiado. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bienvenido al mes de la familia. Y bienvenido a todos aquí al mes de la familia. Déselo fuerte al Rey de Gloria. Es un mes especial, ¿no? Todos los meses son especiales, pero este aún más. Estamos orando por la restauración de hogares, estamos orando por la restauración de familia, estamos orando por la restauración de matrimonios, estamos orando por esos jóvenes que están en rebeldía o en rebelión fuera de casa para que el Señor nuevamente lo traiga con sogas de amor a este lugar. Amén. Yo creo que va a ser un año de bendición. ¿Cuántos lo creen? Yo también. Yo lo creo que va a ser un año de bendición. Ya lo estamos viendo, es un mes de bendición. Quiero recordarles rápidamente que seguimos avanzando en este mes de la familia y el sábado tenemos ayunos normales y los 2 servicios, pero el próximo miércoles vamos a tener la cena del Señor. Entonces vamos a compartir el otro miércoles la cena del Señor para que desde allá se vaya preparando a venir, que va a ser un evento muy especial. Amén. Entonces les saludamos. Saludamos también a todos los hermanos que nos están visitando, amigos que nos están visitando por primera vez. Puede levantar su manito, queremos saludarle para que esta iglesia como los quiera a todos ustedes. Ve allá, gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a ellos también. Gloria a Dios. Qué bendición estar en la casa de Dios en esta noche. También le damos la bienvenida a Isa. Isabela. Bienvenida, Isa, otra vez a tu casa, aquí a la casa del Señor. Bien, amados hermanos, las Escrituras nos hablan de algunas personas que demostraron una fe activa al tomar decisiones difíciles y desafiar obstáculos para recibir un milagro. Los amigos del paralítico, al ver que no podían entrar, dice que ellos... La puerta, dice que al entrar por la puerta debido a la multitud subieron al techo y abrieron un agujero y bajaron a un amigo en la camilla. Ellos hicieron eso por su amigo. Pero también Bartimeo empezó a gritar con toda su fuerza pidiendo misericordia a Jesús. Y siguió gritando con más insistencia aun cuando la gente a su alrededor lo mandaba a callar. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer por un milagro? ¿Qué estás dispuesto a hacer por un milagro cuando aún el Señor no te sana? ¿Cuál es tu actitud cuando tú conoces que Jesús pasa por tu alrededor de ti y no te sana? ¿Cuál es tu actitud? Porque hoy quiero enseñar qué estás dispuesto a hacer por tu milagro. Dígale al que está al lado, ¿qué estás dispuesto a hacer? Hermano, pero póngale sabor a esto para que me dé ganas de predicar, porque así parece que estuviéramos en un velorio. Dígale al que está atrás, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu milagro? Interesante, mi amado, porque si estamos hablando del mes de la familia, algo tenemos que hacer para que nuestro matrimonio sea transformado, cambiado por el poder de Dios. Amén. Si de pronto tenemos a un hijo rebelde, ¿qué estamos dispuestos a hacer por él? Aún peor, muchas veces suceden los milagros alrededor de nosotros y nosotros nos quedamos mirando, ¿y el mío qué? ¿A usted no le ha pasado? Que ve resultados en otros, pero en usted no ve los resultados. ¿Qué haría usted en un caso de eso? ¿Cuál sería su actitud? Pues yo quiero hablar de ese tema en esta noche. A mí cuando se me vino el tema a la cabeza,
porque a mí el Señor me habla por frases, se me vino la frase esa, ¿qué estás dispuesto a hacer por un milagro? Y yo, wow, ¿qué estoy dispuesto a hacer para recibir un milagro de Dios? Peor aún, cuando estoy viendo que Dios está haciendo milagro, pero en mí no lo está haciendo. Y me hace recordar una vez a Gille Ávila, que estaba en una campaña. Gille Ávila fue un evangelista, predicador, que Dios lo usó con grandes milagros, con grandes conversiones de multitudes en un solo escenario. Pero él tenía un problema en su columna a causa de que él era alzador de pesas y como que cogió un mal peso y tenía un problema en su columna, y entonces él caminaba, era así, un poquito encogido. Y él estaba viendo milagros y de pronto vio que estaban haciendo tantos milagros, y en un momento dice él mismo que se puso de espalda de esta manera a pedirle al Señor que también lo sanara, pero el Señor no lo sanaba. Dios lo usaba a él para sanar a las personas, pero él no era sano. ¿Qué estás dispuesto a hacer por un milagro? Una gran pregunta. Y quiero tomar un texto que de pronto usted lo conoce. Son dos pasajes juntos, pero voy a centrarme en uno porque este hombre hizo algo por uno de sus hijos o por su hija que estaba enferma. Voy a coger el libro de Marcos capítulo 5. Voy a leer la historia de Jairo. Marcos capítulo 5, los versículos 22 al 24. Ahí tenemos el texto de esta noche, porque él estuvo dispuesto a hacer varias cosas por su milagro. Y aún viendo que había milagros, él también de pronto le pudo servir o no le pudo servir lo que estaba sucediendo en ese momento. Marcos capítulo 5, vamos a leer los versículos del 22 al 24 y nos ponemos de pie para reverenciar la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, voy a leer los versículos 22 al 24 y dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero diga conmigo, pero una mujer, diga conmigo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por entre la multitud y la tocó su mano. Y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque sé que nos vas a hablar a cada uno en esta noche. Te ruego, Señor, que en la medida en que predique tu siervo, tú obres milagros, señales y prodigios. Tú toques, Señor, al que está enfermo en esta noche, amado Rey de Gloria. Te pedimos, Espíritu Santo, Dios, que obre milagros en esta noche, Señor. Milagros sobrenaturales, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos tu gloria sobre este lugar y sobre nuestra transmisión, Padre amado. Que llegue, Señor, a cada uno de los lugares donde lo están viendo o escuchando. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. El pueblo dice, diga, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu milagro? Es interesante el pasaje, porque hay dos necesidades en medio de ese contexto que estamos leyendo allí. Dos situaciones, pero me voy a centrar más en la actitud de Jairo. Me voy a centrar en la actitud de Jairo. O sea que no voy a predicar sobre la mujer, voy a predicar sobre Jairo, que me interesa porque Jairo vemos varias cositas allí. Lo primero que debemos estar dispuestos a hacer por el milagro es no rendirnos. Dígale al que está al lado, no te rindas. ¿Qué tiene que hacer? No rendirse. No rendirse hasta que no veas el milagro.
Porque hay gente que viene la primera, la segunda y no ve el milagro y se va. Y no lo volvemos a ver más. Mi amado, Dios hace milagros. Pero aquí vemos a un hombre que tiene una necesidad. Su hija se está muriendo. Póngase en los zapatos de Jairo. Su hija se está muriendo. Y Jairo es el prototipo de hombre devoto y temeroso de Dios que no se rinde a pesar de tener que ver y esperar un milagro. Porque pasa lo siguiente, acontece lo que está mirando la historia. Su hija se está muriendo. Y va donde Jesús y se postra delante de Jesús. Le ruega que venga a su casa. Convence a Jesús de ir. Pero cuando va en el camino, algo pasa. Pasan dos cosas interesantes. Pasa un milagro, pero al mismo tiempo recibe una mala noticia. ¿Qué haría usted? Porque estoy seguro que cuando entremos en el meollo del mensaje, usted va a creer que usted pasó por ahí. Podemos imaginar la desesperación de Jairo. Su pequeña hija estaba enferma al punto de morir, pero cuando él supo que Jesús, el sanador, estaba cerca, él decidió ir donde Jesús y le dice, pondré mi fe en él. Entonces me está hablando primeramente de un hombre de fe. Jairo tenía fe. ¿Y usted por qué dice eso? Porque inicialmente se está muriendo su hija y cree que el único que puede hacer algo por ella es Jesús. Él centra el poco de fe que tiene en la vida del Señor Jesús. Y dice, pondré mi mano, ven para que pongas tu mano y mi hija sea sana. Eso se llama fe. Entonces estamos hablando de un hombre devoto, un hombre temeroso, un hombre que tenía una situación social definida, un principal de la sinagoga, conocedor de las escrituras, pero se supone que había escuchado hablar de Jesús y cuando se le presenta el problema, cree que el único que le puede resolver esa situación es Jesús. Pero toma una actitud correcta, se humilla delante de Dios y empieza a clamarle para que Jesús obre un milagro o por lo menos vaya a su casa. Y esta debe ser nuestra actitud para este mes. Correr delante de Jesús para que Él llegue a nuestra casa. Déselo fuerte al Rey de Gloria. Este mensaje se lo voy a redondear con el del miércoles próximo. Pero me voy a centrar en este Jairo. Él creía que el Señor de lo imposible lo podía hacer, porque dice que Jesús lo puede hacer. Darle vida a una niña que se está muriendo. Y a veces nosotros tenemos problemas en casa y no acudimos a Jesús. Tenemos problemas en casa y no llevamos a Jesús a nuestra casa. Llevamos al remundo y a todo el mundo, menos al que nos puede hacer el milagro. Este hombre entendió que el único que le podía resolver su situación era Jesús. Y lo toma de su mano y lo lleva para su casa. Él sabía que Cristo apenas tocara a su hija, ella iba a ser sana. Interesante. Muchos enfrentamos situaciones terribles que se escapan de nuestro control y hacemos que todo parezca sin esperanza. Y nuestro matrimonio podría estar quebrantándose. Tal vez en una situación física también podríamos estar pasando esa necesidad. ¿Y cuántos matrimonios hoy destruidos? Pero no llevamos a Jesús a nuestra casa.
¿Cuántos matrimonios están colgando hoy de un hilo, pero no llevamos a Jesús a nuestra casa? ¿Cuántos hijos rebeldes que de pronto no se están muriendo como esta niña físicamente, pero espiritualmente están muertos, pero no llevamos a Jesús a nuestra casa? Este es un ejemplo de lo que se necesita en este mes. Que el Señor sea el centro de nuestra casa, que sea el centro de nuestro hogar. Y cuando Jesús sanaba a la mujer del flujo de sangre, Jairo, que estaba caminando junto a él, debe haber sido capaz de escuchar las sorprendentes palabras de Jesús a la sangrienta mujer: hija, tu fe te ha salvado. Ponga atención. Un hombre desesperado le clama a Jesús. Cuando Jesús se decide ir detrás de él, sucede que se centra ahora en una mujer que también tenía un problema. ¿Usted se puede imaginar a Jairo? La situación de Jairo. La hija se está muriendo y ahora Jesús tiene una conversa con la mujer del flujo de sangre. ¿Quién me ha tocado? Y empieza a buscar. Yo me imagino a Jairo: vamos, vamos, Señor, mi hija está muriendo. Y él acá pendiente de la mujer del flujo de sangre. Yo me imagino a José: cógela suave, Jairo. Ahí es donde está el meollo del mensaje, ¿sabe? ¿Qué estaba pasando con Jesús? ¿Qué estaba pasando con Jairo? Y usted podría decir: no, de pronto Jairo no tenía fe. Jairo tenía fe. ¿Por qué Jesús estaba queriendo de pronto desvincularse de la situación de Jairo? Y no era que no lo estaba atendiendo, porque a veces creemos que Jesús no nos está atendiendo. Estamos viendo hacer milagros por otro lado, pero creemos que Jesús no está viendo el problema que nosotros tenemos. Pero quiero que sepas esta noche que Jesús está mirando el problema que tú tienes. Que no hay respuesta, pero Jesús no te ha quitado la mirada. Está atendiendo a otro, pero también está mirándote a ti de reojo. El problema, ¿sabes qué? Jairo no se rinde. Jairo ve la situación y no se rinde, y lo peor le viene la ñapa. Y llega alguien y le dice: Jairo, tu hija ya falleció, ya murió. ¿Usted qué podía creer que tuvo que haber pasado por Jairo? ¿A quién creía que iba a culpar? A los dos. Pudo haber sido que Jairo culpa a Jesús porque ahora su hija está muerta. Él pudo haber pensado, decir: si tú hubieras ido conmigo, tal vez mi hija no se hubiera muerto. Pero también le pudo haber echado la culpa a la mujer que estaba allá al lado: por tu culpa ahora mi hija murió. Pero ¿sabes algo que es interesante para el mensaje? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu milagro? Jairo, a pesar de la situación adversa, porque Jesús ya no es él el foco, ahora es la mujer, aparentemente entre comillas. Jairo decide, ¿sabe qué? No rendirse. ¿Por qué dice usted, pastor, que no se rinde? Porque el Señor le hace una pregunta. Dice que, pero Jesús en el 36, luego que oyó lo que se le decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. O solo créeme. Wow. Otro, ¿sabe qué hubiera hecho? Ya para qué.
ya mi hija murió. Pero Jairo había dicho que su hija viviría. Jairo seguramente pudo haber recriminado al Señor por estar atendiendo a esa mujer. No te fuiste conmigo. Y mi hija ahora murió. Como muchos murmuramos, criticamos cuando no se nos da la respuesta que nosotros esperamos de un milagro de Dios. Y el Señor está esperando que nosotros tomemos la actitud que tiene Jairo con respecto a esta situación. Que aunque no veamos el milagro, sigamos creyendo y sigamos perseverando. ¿Qué podría estar pasando por la mente de Jairo viendo a Jesús de cerca? Ver que otros recibían y él no. ¿Qué podía estar pasando por la mente y el corazón de Jairo? El contraste en la realidad humana ante la gracia de Jesús. Unos reciben y otros tienen que esperar. Interesante, ¿no? Y la pregunta siempre, ¿por qué el Señor? Yo creo que el Señor conocía el corazón de Jairo. El Señor conocía que en Jairo había fe. Porque le dice, solamente créeme. Jairo tuvo que presenciar el milagro de otra persona y tener paciencia en su fe antes de ver el milagro de la resurrección de su hija. La pregunta es, ¿qué hubiese hecho usted ante una situación como esa? ¿Usted hubiera perseverado o tú se hubiese ido? ¿Sabes cómo lo hacemos nosotros? Dejamos de orar porque no vemos el milagro. Es lo mismo como si hubiese hecho Jairo de abandonar a Jesús e irse. Pero nosotros cuando no vemos el milagro, dejamos de orar. No perseveramos. No hay que rendirse, mi amado. Si no ve el milagro, siga clamando hasta que el Señor responda. Y no crea que es que no le está mirando, Él lo está viendo. ¿Sabes por qué? Mire lo que está pasando. Él tiene una conversación con la mujer y atrás estaba Jairo. Mire lo que está pasando. Él está acá conversando con la mujer y con los discípulos y con la multitud. ¿Quién me ha tocado? Y en ese mismo instante, en la parte de atrás, está alguien diciéndole a Jairo, Jairo, tu hija ya está muerta. Deja tranquilo al maestro. Está hablando Jesús y está con el ojo puesto en la actitud de Jairo. A veces nos pasa lo mismo. Estamos clamando por un milagro, pero Dios está haciendo en otros. Y usted cree que Dios lo ha olvidado o lo ignora. Algo está haciendo Dios en el corazón tuyo. Necesitamos estar dispuestos a no rendirnos como Jairo. Necesitamos confiar sin condición. Bien sea por un hijo, uno siempre está dispuesto a hacer lo que sea por un hijo. ¿O no? Uno hace lo que sea por un hijo. Y Jairo no estaba dispuesto a rendirse por su milagro. Y usted tampoco.
Si el hombre está en las drogas, ore. Y si no ve respuesta, ore. Y si no ve respuesta, siga orando. Que el Señor está viendo. Jairo estaba desesperado por llevar a Jesús al lado de su hija. Y cuando Jesús se detuvo en el camino para atender a la mujer con el flujo de sangre, Jairo soportó la demora sin apartarse del maestro. No se fue. A pesar de la adversidad, a pesar de que ya le habían anunciado de que su hija había fallecido, no se fue. Siguió al pie del maestro. Y eso me habla de la perseverancia de este hombre. Esto me habla de la confianza de este hombre en Jesús. ¿Estás dispuesto a aspirar por tu milagro? Es la pregunta. ¿Cómo lidiar con los tiempos de espera en las crisis personales? Es otra pregunta. ¿Y qué estás dispuesto a hacer por tu milagro? ¿Esperarás? Y en ese tiempo de espera, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lidiar con ese tiempo de espera? Tiene que ser con perseverancia. Jesús nunca se atrasa y difícilmente se apresura. Aún así, puedo garantizarte que cuando el plan de Dios es hacerte esperar, era la que valga la pena. Te lo voy a repetir otra vez porque esta frase cautivó mi corazón. Jesús nunca se atrasa y difícilmente se apresura. Aún así, puedo garantizarte que cuando el plan de Dios es hacerte esperar, Él hará que valga la pena. Pero ¿sabe qué? Pero Él lo demoró con un propósito. Jairo necesitaba tener una fe para ver resurrección, que esa es la fe que no lo tenemos todos. Porque para ver resucitado a un matrimonio muerto necesitamos una fe especial. Ese que ya usted cree que ya no hay nadie que levante ese matrimonio, mi amigo, de ahí el Señor lo levanta. Pero para eso se requiere una fe especial. Ese no es una fe wichi wichi, que voy a orar para ver si de pronto Dios me responde. Yo he visto matrimonios que después de 20 años de separados están juntos. Después de 20 años. Ah, se ríe mi amado. Hombre, no me la hagan bullying. Yo sé que te están diciendo por allá, mujer, tranquila, que también resucitará. Ese matrimonio resucitará. Él quiere que te mueva más allá del dolor y confíes en Él sin importar la demora que puede venir. Ves a otro a tu alrededor obteniendo victoria, siendo tocados y sanando, teniendo milagros. Aún así, te mantienes impotente en tu sufrimiento. Te impacientas o te enojas con Dios gritando, ¿por qué yo, Señor? ¿Dónde está mi milagro? Esa no es la actitud. La actitud debe ser la de Jairo, que él quería su milagro y perseveró. No se enojó con Jesús. No se enojó con la mujer porque se metió por la mitad para atrasarle llevarlo a ¿cómo es que se llama? Porque otro la coge por el pelo y la arrastra. Deja que yo lo tengo primero. Esa no fue la actitud de Jairo, ¿sabe? Yo me imagino que Jairo se tuvo que haber alegrado por el milagro de la mujer del flujo de sangre.
Cuando escucha, eso me lo imagino yo, cuando escucha que tiene 12 años peleando por eso. 12 años. La misma edad de su hija. Él se tenía que estar alegrando por ese milagro. Pero a veces nosotros no nos alegramos por el milagro de otro. Porque como no me han respondido a mí, es que Dios tiene hijos preferidos. No, Dios no tiene preferidos. No tiene consentidos. De pronto está esperando que el que está allá desarrolle su fe para ver un milagro aún mayor. Porque eso era lo que estaba pasando en la vida de Jairo. Tenía que ver un milagro mayor que el de esa mujer, que era la resurrección de su hija. Pero para eso se requiere una fe especial. Lo segundo es estar dispuesto a creer a pesar de no ver tu milagro. Te lo repito. Lo segundo que necesitamos o estar dispuesto para ver tu milagro es estar dispuesto a creer a pesar de no ver tu milagro, porque el Señor, ya la niña se había muerto. Y en el 37 le dice nuevamente, no temas, cree solamente. Wow. La clase de fe que Jesús pide en esta escena es el del tipo más difícil de tener. Y necesitamos mantener la dependencia absoluta en la bondad de Dios, aun cuando la respuesta visible no llega de la manera o en el tiempo esperado. Porque a él le llega un mal mensaje. Y en ese mal mensaje, él no se centra en el mensaje, se centra en las palabras de Jesús. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no escuchamos nosotros? Porque estamos más dispuestos a escuchar a otra persona que al mismo Jesús. Por eso no recibimos. Oímos la noticia y preferimos creerle a la noticia. Oímos al vecino que dijo algo, preferimos conocerle a él antes de lo que Jesús dice. Cada circunstancia nos dice que es demasiado tarde para que Dios intervenga. Por lo tanto, podríamos también dejar de orar. Y el Señor está esperando que perseveremos en la oración a pesar de ver que las condiciones no son favorables. Hay que perseverar. Esa palabra no se nos puede olvidar. ¿En qué estás dispuesto a perseverar? ¿En tus finanzas? ¿En ese negocio que arrancaste y no está dando? Hay tantas cosas que en esta noche el Señor nos desafía. Porque el Señor es bueno. Y el Señor responde. De pronto no de la manera que usted quiera o en el tiempo que usted quiere, pero Dios responde. Y eso quiero que usted lo tenga claro. Dios responde. Le puede decir al de lado, no te preocupes, Dios responde. Pero dígalo así fuerte, hermana, porque se me va a dormir el que está al lado. No es que si yo le digo, dígale, es para que lo despierte porque se está durmiendo. Y con esa voz sensual se duerme más rápido. Opúyelo, hermano. Hay que perseverar. Yo creo que hay que perseverar. Me gusta esta historia de Jairo, ¿sabe? Porque necesitamos comprender que las peticiones no son ignoradas y que la demora muchas veces trabaja en el carácter de la persona antes de entregar el milagro. El Señor quiere formar ese carácter.
Tal vez por eso no ha llegado la respuesta, porque seguramente cuando te llega la respuesta te vuelves loco. Yo a veces me pregunto por qué Dios no responde en las finanzas rápido como responde en otras cosas. Porque tal vez esa persona no está preparado para que Dios le abra un chorro. Todavía no tiene formado ese carácter. Se vuelve loquito con la plata o con el negocio. Se vuelve loquito. Hasta dejan de servirle a Dios. Hasta dejan de, ¿cómo es que se llama? De venir a la iglesia con tal de... Jesús está buscando una fe muy particular en este tipo de circunstancias. Tenía que perfeccionar la fe de Jairo para ver un milagro sobrenatural. Pero ¿sabes una cosa? Que Jesús no solamente estaba mirando a Jairo. Jesús estaba mirando unos discípulos que no estaban preparados para su partida. No había fe en sus discípulos. Y para ese milagro necesitaba una fe especial. Porque ya todo está muerto. Y para haber resucitado negocios, para haber resucitado problemas familiares que ya no tienen cómo resolverlo, mi amigo necesita una fe especial. Y ahí trabaja el Señor en nosotros. Y el Señor está tratando de, a través de ese momento difícil, también desarrollar la fe de Jairo, pero también la de sus discípulos. Nunca habían visto a alguien resucitar hasta ese momento en la vida de sus discípulos. Esta fe que el Señor está tratando de desarrollar es una fe que dice, si mi situación está más allá de toda esperanza, pero Jesús aún puede hacerlo. Esta es exactamente la misma forma en que Jesús intervino por Jairo. Él dijo, no temas, cree solamente. Un momento muy especial. La pregunta es, ¿qué hacer cuando creemos que es demasiado tarde? ¿Por qué Jesús permitió que se agotara el tiempo? Son preguntas que vienen al texto en esta noche. Y hay un importante mensaje en este pasaje para cada persona a quien su situación se ha derrumbado por completo. Quizás tu sanidad no ocurrió o tu matrimonio ha terminado. Tal vez ese ser querido perdido nunca se acercó a Jesús. Nosotros simplemente no entendemos por qué Dios permite algunas tragedias en nuestras vidas. Pero Dios las permite porque algo quiere hacer en nosotros. Usted siempre se preguntará, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan todas estas cosas? Y a los malos, a los perversos no les pasa nada. Vea, yo me he hecho esa pregunta. A un hermano de la fe le da cáncer y se muere. Pero a una de la calle no se muere. Y me hago la pregunta, ¿por qué ellos, Señor? ¿Por qué ellos se salvan y tus hijos no? Son preguntas que no tienen respuesta. Pero seguramente usted también se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué a los creyentes le pasan tantas cosas y al malvado, al perverso, no? Porque es que ellos no van para el cielo. Es que van para el cielo tienen que ser perfeccionados. ¿Sí me explico? Usted lo va a tratar, Señor, porque allá no entra cualquiera. Allá tiene que ir una persona con un carácter definido, con una fe limpia. Y el Señor está formándonos en nosotros. Pastor, ¿de dónde saca esa doctrina? El Señor dice en su palabra, por allá en Primera de Pedro, que Él coge y nos perfecciona como el oro, que lo pasan por fuego. La fe se afina, como se afina el oro, a punta de fuego. Wow, pastor.
Pero no se preocupe, de pronto usted no le va a pasar la prueba tan dura. De pronto la prueba es fácil. Porque no a todo el mundo le va a pasar lo mismo. Cada uno el Señor le va a ir perfeccionando en algo. ¿O no? ¿Qué me dice mi pastor Luis? Lo que a usted le pase no me va a pasar a mí. Y lo que a mí me pase no le va a pasar a usted. El hecho de que el Señor me haya llevado a un hospital no quiere decir que usted va para un hospital. Algo iba a tratar el Señor en mi vida. Algo quería perfeccionar el Señor en mi fe. Pero de pronto usted no lo necesita de esa manera. Pero el Señor está tratando aquí a Jairo. La una recibe, pero el otro se le muere. ¿Está escuchando? Ella recibe su milagro. Y Jairo tenía la misma fe que la mujer del flujo de sangre. Porque Jairo fue y le dijo: Señor, si tú tocas a mi hija, cosa que hizo la mujer del flujo de sangre. Entonces estamos hablando que los dos tenían la misma fe. Porque los dos van a recurrir a Jesús por algo. Pero no le trae la respuesta enseguida a Jairo, sino a esta mujer. Entonces no mira al vecino porque recibe hoy y usted no. Dígale cuando llegue en casa: Señor, ¿qué quieres tratar en mí? Que yo no recibo lo que yo estoy buscando, o que hay en mí que tú estás viendo que yo necesito perfeccionar, o que tú necesitas perfeccionar. ¿Cómo fue el estado tuyo, Paola? ¿Qué era lo que decía el estado que pusiste allí? Crea en mí la mujer que tú quieres que yo sea. Algo así. ¿Sí o no? Bueno, es lo que te está respondiendo el Señor a hoy. ¿Qué pasa cuando ocurre tal cosa en nosotros? Cuestionamos o incluso culpamos a Dios, porque somos facilitos de culpar a Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu milagro? Dos cosas: creer aunque no veas el milagro, aunque la adversidad siga allí, aunque la situación se ponga más adversa, seguir creyendo. Lo segundo, rendirte. ¿Te vas a rendir porque el Señor no responde enseguida? Necesitamos meditar en esta noche. ¿Sabes qué estuvo dispuesto a hacer Jairo? Seguir creyendo a pesar de que su hija había fallecido. Tremendo. Seguir creyendo a pesar de que su hija había fallecido. Seguir creyendo a pesar de que estás viendo todo adverso en la casa. Ese hombre, esa mujer revuelta en la casa, un endemoniado en la casa. Pastor, ahora oro y parece que fuera mentira, pero está peor el demonio. Siga orando. En algún momento ese demonio lo cogen por aquí, vea. O te arreglas o mira lo que haces. Pero hay que seguir orando. Hay que seguir creyendo. Jesús deseaba que sus seguidores tuvieran fe en su poder de resurrección. Y una fe que va más allá de la desesperanza, más allá de la muerte. Jairo pudo haber pensado:
si Jesús no se hubiera detenido a hablar con esa mujer, podría haber llegado a casa a tiempo. No, mi amigo. Jesús llega en el momento justo. Él no se demora. Él siempre llega en el momento justo. Cuando Lázaro también estaba más allá que de acá, le fueron a preguntar que su amigo Lázaro se estaba muriendo. Y parece mentira, pero Jesús coge para un lugar totalmente distinto a donde estaba Lázaro. Oye, pero si le acaban de decir que se está muriendo. Y él coge para un lugar diferente a donde está Jairo. Y era su amigo. Porque Jesús llega en el momento justo para mostrar su poder. No es cuando tú digas ni cuando tú quieras, es cuando Dios lo estime conveniente en tu vida de que te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Coloca sobre tus pies, por favor.